Las redes ardieron como nunca antes. Una tormenta de críticas, memes y comentarios llenaron la pantalla en cuestión de minutos, y el nombre de Adara Molinero volvió a ser tendencia una vez más. Bastó un solo gesto, una mirada altiva y un comentario malinterpretado para desatar el caos en las plataformas sociales. ¿No se cansa?, escribían miles de usuarios, algunos con indignación genuina, otros solo buscando sumarse al eco del escándalo. Supervivientes al Star se encontraba en su momento más intenso, y Adara, una de las concursantes más polémicas y carismáticas que han pasado por los realities españoles, había vuelto a estar en el ojo del huracán. Lo que comenzó como un juego, una prueba más de resistencia y convivencia, se había convertido en un campo de batalla virtual en el que los bandos se formaban en segundos, y las opiniones se disparaban como flechas en llamas. Todo había comenzado una tarde aparentemente tranquila en Los Cayos Cochinos. El sol ardía sobre las cabezas de los concursantes, y la tensión acumulada tras semanas de hambre y agotamiento era evidente. Adara, con su habitual energía y su tono directo, discutía con uno de sus compañeros por una cuestión aparentemente menor, el reparto de comida. Pero lo que parecía una conversación más terminó escalando cuando, con ese gesto tan característico suyo, levantó la ceja, giró los ojos y soltó una frase que, para muchos, fue la chispa que encendió la mecha. Las cámaras captaron cada segundo, y los espectadores, atentos en sus casas, comenzaron a debatir al instante. Algunos defendían a Adara, diciendo que tenía razón en su postura. Otros, sin embargo, no soportaban lo que consideraban una actitud de diva, una manera arrogante de imponerse sobre los demás. Cuando el programa emitió la secuencia en el Prime Time de Telecinco, las redes sociales colapsaron. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de fragmentos del momento. Los fans de Adara, conocidos por su lealtad y su fervor, salieron a protegerla, asegurando que todo había sido sacado de contexto, que los demás concursantes la provocaban constantemente y que ella simplemente se defendía. En cambio, sus detractores, cada vez más numerosos, consideraban que había traspasado una línea de respeto, que su tono era inaceptable y que su comportamiento demostraba un egocentrismo insoportable. «Siempre tiene que ser el centro de atención», escribía un usuario. «No ha cambiado nada desde Gran Hermano», añadía otro. Mientras tanto, en la isla, Adara no tenía ni idea de la magnitud del revuelo que se estaba formando fuera. Ella continuaba con su carácter fuerte, con esa mezcla de vulnerabilidad y altivez que tanto engancha a la audiencia. Las cámaras la seguían en cada gesto, en cada suspiro, conscientes de que era oro televisivo. Porque, más allá de las polémicas, Adara tiene algo que la televisión adora: magnetismo. Su presencia no pasa desapercibida, su manera de mirar y de hablar genera conversación, y su historia personal, llena de altibajos, la ha convertido en un personaje con el que muchos se identifican y otros tantos no pueden soportar. El día siguiente al episodio, los programas de la cadena comenzaron a diseccionar cada detalle. En los platós, los colaboradores debatían acaloradamente. Algunos defendían a la madrileña con argumentos sobre la presión, el hambre y la estrategia del concurso. Otros la criticaban sin piedad, asegurando que su comportamiento era prepotente y que ya no se podía justificar todo con el cansancio. En el debate se dedicaron más de 40 minutos a analizar su gesto, mientras en redes la frase «no se cansa» se viralizaba como un mantra de hastío. Esa pregunta, lanzada por una usuaria anónima, fue compartida miles de veces, convirtiéndose en el símbolo de la exasperación colectiva hacia Adara. Pero detrás de todo ese ruido mediático había una historia más profunda. Adara Molinero, desde sus primeros pasos en la televisión, siempre ha despertado emociones extremas. Desde su paso por Gran Hermano 17, donde se dio a conocer por su personalidad intensa y sus conflictos amorosos,
hasta su triunfo en GH VIP y sus posteriores apariciones en Secret Story y Supervivientes, ha sido una de esas figuras que no dejan indiferente. Para muchos, es auténtica, valiente, sin filtros. Para otros, una experta en el drama, una estratega emocional que sabe cómo mantener el foco sobre ella. En esta edición de All Stars, su retorno prometía emociones fuertes y lo ha cumplido con creces. Los productores del reality sabían perfectamente lo que hacían al invitarla. Adara es sinónimo de audiencia, de conversación, de titulares. Cada vez que aparece, algo sucede. Su capacidad para generar debate no tiene igual. Y, aunque a veces se queja del escrutinio constante, parece entender que esa exposición es parte de su esencia pública. Sin embargo, esta vez el desgaste parecía notarse más en ella. Sus gestos mostraban cansancio, frustración y, a ratos, un aislamiento que contrastaba con su imagen habitual de mujer fuerte. Quizás por eso su reacción en aquella discusión fue más intensa de lo habitual, una mezcla de estrés acumulado y necesidad de reafirmarse. Las redes, implacables, no suelen perdonar. Algunos recordaron viejos episodios de su vida televisiva, reviviendo enfrentamientos pasados con Hugo Sierra o Gianmarco Onestini y señalando patrones de comportamiento. Siempre la misma historia, escribían. Adara no soporta no ser protagonista. Los hashtags se multiplicaron y hasta algunas celebridades del universo reality se sumaron al debate. Sofía Sueskun, con quien ha tenido sus más y sus menos, publicó un tuit ambiguo que muchos interpretaron como una indirecta: el tiempo pone a cada uno en su lugar. La publicación generó más de 30.000 interacciones en una hora. Mientras tanto, en los foros de fans, se gestaba la contraofensiva. Adara no hace nada que no hagan los demás, decían. Pero como es ella, la atacan más. Esa dualidad entre adoración y rechazo ha acompañado a la concursante desde siempre. Es la eterna protagonista de la controversia, la que despierta pasiones opuestas y convierte cada edición en una batalla campal entre fandoms. El fenómeno Adara trasciende el simple entretenimiento. Es un espejo de cómo el público reacciona ante las emociones humanas amplificadas por la televisión. En la isla, el ambiente se volvió tenso. Algunos compañeros empezaron a distanciarse de ella. Las cámaras captaron momentos de soledad, silencios prolongados mientras el resto del grupo conversaba. Adara, sin embargo, mantenía el tipo. En las confesiones, hablaba con franqueza de su situación. Decía que estaba harta de ser siempre la mala de la película, que no entendía por qué la juzgaban con tanta dureza. Sus palabras, al emitirse, dividieron aún más al público. Había quienes veían en ella a una mujer incomprendida, sensible, que reacciona como puede ante un entorno hostil. Otros, en cambio, consideraban que manipulaba la narrativa para victimizarse. Los programas de Crónica Rosa en España no tardaron en recoger el tema. Fiesta, Así es la vida y Tardear dedicaron amplios segmentos a la polémica. Expertos en realities, psicólogos invitados y exconcursantes opinaban sin descanso. Algunos analizaban su lenguaje corporal, otros su tono de voz, intentando encontrar en cada detalle una explicación al fenómeno. Mientras tanto, Telecinco disfrutaba del aumento de audiencia. El programa se disparó en Sare, y la cadena volvía a liderar la franja nocturna gracias, una vez más, al torbellino Adara Molinero. Pero no todo era ruido externo. Dentro del reality, el desgaste psicológico empezaba a hacerse evidente. Adara comenzó a mostrar señales de agotamiento emocional. Dormía poco, discutía con frecuencia y lloraba en varias ocasiones ante las cámaras. Ese lado más frágil, que ya había mostrado en otras ediciones, despertó empatía en algunos telespectadores.
En los vídeos filtrados al 24 horas se la veía sentada sola, mirando el horizonte, como si estuviera reflexionando sobre el precio de ser quien es. Esa dualidad, la mujer fuerte que no se deja pisar y la persona vulnerable que sufre por las críticas, se convirtió en el hilo conductor de su narrativa en esta edición. Fuera, los analistas de televisión comenzaron a debatir sobre el fenómeno del cansancio de la polémica. Algunos opinaban que el público estaba saturado de las mismas caras, los mismos conflictos y los mismos discursos. Que figuras como Adara, que antes fascinaban, ahora generaban un efecto contrario, el del hartazgo. Otros, sin embargo, defendían que su presencia seguía siendo imprescindible, que sin personajes con carácter y autenticidad el formato perdería su esencia. En cierto modo, ambos tenían razón. La televisión necesita figuras que polaricen, que provoquen conversación, y Adara, para bien o para mal, sigue siendo una de las pocas capaces de hacerlo. La frase «no se cansa» se convirtió en un meme recurrente. Aparecía en TikTok acompañada de clips antiguos de sus discusiones o en montajes humorísticos que la mostraban repitiendo sus gestos más característicos. Algunos influencers incluso aprovecharon el momento para subir parodias, imitando su forma de hablar y de moverse. Lo que para unos era una crítica feroz, para otros se transformó en entretenimiento viral. Adara, sin saberlo, volvía a dominar las redes, aunque el motivo no fuera precisamente positivo. Cuando la organización del programa le comunicó la magnitud de la polémica en la gala siguiente, su reacción sorprendió a muchos. Lejos de desmoronarse, respondió con serenidad, afirmando que ya estaba acostumbrada a ser malinterpretada, que no podía gustar a todo el mundo y que, aunque dolía, sabía quién era. Esa respuesta, calmada y madura, cambió ligeramente el tono del debate. Algunos espectadores comenzaron a reconsiderar su postura. «Quizás la estamos juzgando demasiado», escribieron algunos. Otros seguían firmes, «siempre igual, primero provoca y luego se hace la víctima». El presentador, con tono diplomático, trató de rebajar la tensión. Pero el daño estaba hecho. La imagen de Adara en esta edición estaba marcada por el cansancio público, por esa sensación de que, aunque sigue siendo una de las concursantes más potentes del formato, su historia comenzaba a repetirse. Sin embargo, esa misma percepción también la volvía más humana. Porque, en el fondo, Adara representa la exposición constante, el vivir bajo el escrutinio ajeno, el ser juzgada por cada palabra y cada gesto. Días después, un giro inesperado volvió a colocarla en el centro del foco. Durante una prueba de recompensa, se sacrificó por un compañero, renunciando a su comida para que otro pudiera comer. El gesto fue genuino, sin cámaras cerca, sin necesidad de protagonismo. Cuando se emitió, las redes se llenaron de mensajes reconociendo su empatía. «Quizás no es tan mala como la pintan», decían algunos. Esa escena sirvió como contrapeso al vendaval anterior, mostrando que detrás del personaje había una persona capaz de actos nobles. Los productores lo sabían. Adara siempre ofrece giros narrativos, momentos de redención que hacen que el público vuelva a dudar. Esa es su fuerza. No es solo polémica, es imprevisible, emocional y tremendamente televisiva. Cada lágrima suya genera debate, cada sonrisa despierta curiosidad y cada conflicto suyo se convierte en un fenómeno cultural. Por eso, aunque las redes se llenen de críticas, Telecinco sigue apostando por ella. Saben que el día que Adara deje de generar ruido, el reality perderá una parte de su esencia. Con el paso de las semanas, la tormenta comenzó a amainar. Los espectadores encontraron nuevas polémicas que comentar, y el gesto que había provocado la indignación inicial empezó a desvanecerse entre la vorágine de contenido. Pero el impacto ya había quedado grabado. Adara, una vez más, había sobrevivido al juicio público. Su capacidad para resistir al linchamiento mediático es casi legendaria. Puede tropezar, caer, llorar, pero siempre se levanta,
más fuerte y más decidida. Esa resiliencia, paradójicamente, es lo que la convierte en el fenómeno que es. Al regresar al plató tras su expulsión, semanas más tarde, Adara fue recibida entre aplausos y abucheos. Su expresión era serena, aunque sus ojos delataban la emoción contenida. Durante la entrevista, habló con sinceridad sobre todo lo vivido. Dijo que se había sentido sola, incomprendida, que el concurso había sido más duro de lo que imaginaba. Pero también reconoció que, pese a todo, se sentía orgullosa de no haber fingido. «Yo soy así, con mis defectos y mis virtudes», dijo. Esa frase resumía todo su recorrido. Los analistas coincidieron en que su paso por Supervivientes All Stars había sido uno de los más comentados del año. No solo por sus enfrentamientos o su gesto polémico, sino por lo que representaba, el reflejo de una sociedad que consume y juzga emociones ajenas con una intensidad desbordante. Adara, en cierto modo, encarna el lado humano de la televisión moderna, imperfecta, contradictoria, apasionada. Las redes, una vez más, volvieron a dividirse. Algunos le pidieron disculpas públicamente, reconociendo que la habían juzgado con dureza. Otros mantuvieron su postura crítica. Pero ella, fiel a su estilo, no respondió con rencor. Publicó una foto en Instagram, sonriendo, acompañada de un mensaje simple: «Lo di todo, y eso es lo que importa». En cuestión de horas, superó los 100.000 likes y miles de comentarios, entre los que se mezclaban muestras de cariño y nuevos reproches. Porque así es el ciclo de Adara Molinero: ascensos, caídas, redenciones y nuevas controversias. Una figura que, pese a las críticas, sigue fascinando. En un mundo donde todo es efímero, ella ha logrado mantenerse en el foco año tras año, no solo por las polémicas, sino porque, de algún modo, encarna esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que tanto atrae al público. ¿No se cansa?, preguntaban las redes. Y tal vez la respuesta sea que no. Porque para Adara, vivir intensamente, sentir al límite y mostrarse sin filtros no es una carga, sino su manera de existir. Y aunque muchos no lo entiendan, esa autenticidad, con todo lo que implica, es la razón por la que sigue siendo una de las grandes protagonistas del entretenimiento español. Entre el amor y el rechazo, entre la admiración y el cansancio, su nombre sigue resonando, y mientras lo haga, la televisión seguirá encendiendo las luces para verla brillar, una vez más, en medio del ruido.